¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes. Bueno, mira, esto es muy importante básicamente por lo siguiente, ¿no? Javier Milei en la apertura de sesiones en el Congreso a principios de marzo, él planteó como un hito para el relanzamiento de su gobierno el Pacto de Mayo, convocando a todos los gobernadores a la firma de 10 puntos conceptuales y estructural en el cual hay un consenso mayoritario, y eso sería algo así como el inicio fuerte de su gestión después de el ajuste que planteó como primer paso del mismo. Después, bueno, como muchos advirtieron, ¿no? Al inicio del gobierno de Javier Milei, el Congreso siempre sería una parada complicada, básicamente porque en la primera elección del año pasado, en las elecciones generales, obtuvo muy pocos escaños, con lo cual siempre en el Congreso y sobre todo en el Senado va a estar abierto a negociaciones. La ley pasó bien en diputados, pero en senadores comenzó una negociación que está estancada y todavía no tiene dictamen la ley, con lo cual es muy poco probable que, así como el propio presidente lo planteó en marzo en la apertura de sesiones, que el Pacto de Mayo estaba supeditado a la aprobación de la ley no está aprobada, es muy difícil, seguramente volverá a diputados y se demorará el trámite legislativo, con lo cual el Pacto de Mayo se postergará o se diluirá. O sea, hoy no está confirmado que sea en Córdoba el 25 de mayo, que bueno, faltan 5 días, y las autoridades de la provincia, si bien inicialmente fueron informadas, no hay acuerdos o no hay un trabajo específico para organizar esos actos. Se habló también de un acto político exclusivamente del presidente, pero tampoco hay confirmación. Con todo lo que está ocurriendo con España, parece que esto también puede ser complicado y puede ir diluyéndose la posibilidad o posponiéndose en el tiempo en otras fechas patrias, siempre y cuando los gobernadores acompañen, ¿no? Porque no es lo mismo en marzo, cuando el presidente plantea esto, que ahora que los gobernadores van teniendo otros incentivos, van generando otros acuerdos y tienen presiones de sus propias bases, de sus propios electorados, para aprobar artículos controvertidos de la ley, y la posición del presidente no es exactamente la misma hoy que en marzo, cuando se planteó esta posibilidad como hito, ¿no? Ignacio, en este modo que tiene Javier Milei de tratar a lo que denomina la casta política, se aleja cada vez más, pero sabe que tiene que, aunque no le guste, negociar en un país democrático y en un Congreso como el que tenemos en la Argentina. Es importante debatir las ideas y luego la votación, ¿no? Pero ¿qué pasa también con las relaciones a medida que pasa el tiempo más allá de la ley de bases? Porque el gobernador Yarlora decía, estoy de acuerdo con esto y apoyo la ley de bases. Sin embargo, se va distanciando de acuerdo a ciertas reuniones que está teniendo Milei, como por ejemplo la que tuvo con el senador Luis Juez, ¿no? Y empieza a tomar distancia también con esto. Sí, por supuesto. Mirá, lo que plantea Milei, o lo que planteó Milei como estrategia de campaña, fue muy exitoso para ganar las elecciones, ¿no? En un contexto social de un hartazgo importante con el gobierno anterior y con la clase política en general. O sea, ese esquema funcionó bien como estrategia electoral, obtuvo la victoria y fue investido presidente. Ahora, esa estrategia no puede ser la misma, de hecho no está funcionando, no puede ser la misma para gobernar. Argentina es un país muy complejo, con una estructura federal que es muy marcada, por más que haya un fuerte centralismo y un fuerte unitarismo en una serie de aspectos. Las decisiones institucionales implican a las 24 jurisdicciones. El Congreso funciona y justamente ha sido empoderado por Javier Milei al desconocerlo, con lo cual entra en la dinámica federal, en la dinámica parlamentaria, y se hace difícil impulsar las ideas de Javier Milei sin entrar en franca negociación con el Congreso, al que él denomina, entre otros, casta, por una parte. Y por otra parte, a medida que van pasando el tiempo, los gobernadores que pueden haber estado propensos a negociar y obtener una serie de ventajas para su distrito se va diluyendo en el tiempo, las ventajas no son tan claras y priman los intereses propios de la provincia. En el caso de Córdoba, los intereses de la provincia son muy claros respecto del poder
central y el poder federal, y después están las cuestiones personales también, ¿no? Muchos de esos gobernadores, entre ellos, por ejemplo, el gobernador Martín Yarlora, el gobernador Axel Kicillof, el gobernador Ignacio Torres, etcétera, son referentes políticos de distintas agrupaciones, de distintos partidos que están en la edad del poder y tienen una proyección en las elecciones siguientes, entonces van también mediando sus decisiones y sus alineamientos con el poder central, con el poder federal y con el presidente en función de los intereses de su distrito, los intereses electorales de su distrito y la proyección a nivel nacional y en el propio distrito de cara al futuro. Máxime cuando el presidente comienza en todas las jurisdicciones, en el caso de Córdoba, lo citaste recién, comienza a coquetear con los opositores históricos a los oficialismos. Entonces ahí eso refuerza en algunos casos el acercamiento y en otros casos el distanciamiento, ¿no? O sea, es un juego cruzado que implica un equilibrio muy, muy inestable, ¿no? Sí, sí, les cuesta también a los propios legisladores poder tratar con Javier Milei porque es un presidente con un modo de ser totalmente diferente al que veníamos teniendo en Argentina. Esto va a ser el minuto a minuto, ¿no, Ignacio? Porque hasta que llegue el sol del 25, encima el pronóstico dice que va a ser frío, así que me parece que ni sol vamos a tener el sábado, pero habrá que esperar, ¿no? Hay que esperar, es minuto a minuto, ahora se ha cruzado la política exterior, la política internacional, hay que esperar y estar atentos, pero bueno, el país necesita del acuerdo de todas las fuerzas políticas y seguro que sí. Sostener la sustentabilidad de la república, de la democracia y que la sociedad pueda crecer y pueda evolucionar y salir de esta disputa permanente en la que se encuentra, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes, te mando un abrazo.